En este video vamos a calcular la medida del lado que está señalado con la letra X. Recordemos que si algún lado o algún ángulo está señalado con algún símbolo, alguna letra o algún símbolo en particular, es que probablemente es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, en este caso nos piden determinar el valor de ese lado X y lo que nos dan es que hay un ángulo de 90 grados. Tiene que haber un ángulo de 90 grados porque tiene que ser un triángulo rectángulo. Tenemos un lado que mide 20 y un ángulo que mide 10 grados. Entonces, con esos datos no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque para utilizar el teorema de Pitágoras necesito conocer por lo menos la medida de otro lado para poder utilizar Pitágoras. Pero, bueno, como no tenemos otro lado, ahora solo tenemos un lado y otro lado que nos piden, entonces no se puede Pitágoras, por lo que nos toca utilizar razones trigonométricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el ángulo de referencia, que en este caso sería este ángulo que está aquí, ¿verdad? Que mide 10 grados. Ese ángulo es nuestro ángulo de referencia. Entonces, a partir de ese ángulo de referencia es donde yo voy a primero a clasificar el lado que me dan y el lado que me piden para así lograr identificar nuevamente la razón trigonométrica que tengo que aplicar y que me sirve para resolver el ejercicio. Entonces, de acuerdo a ese ángulo de referencia, este lado X, ¿verdad? Este lado X corresponde a un cateto opuesto, ¿verdad? Porque de acuerdo a ese ángulo de 10 grados, el lado que está frente a ese ángulo es el cateto opuesto. Entonces, este lado X, o el que está señalado con la letra X, es el cateto opuesto. Y por otro lado, este lado que está señalado con 20, o que mide 20, dado que está frente al ángulo de 90 grados, entonces este lado sería la hipotenusa. Entonces, ya tengo, digamos, la base. Ya sé que de acuerdo a ese ángulo que mide 10 grados, me están pidiendo el cateto opuesto, que es el cateto que está frente a ese ángulo, o bien, si el ángulo de referencia está arriba, el cateto opuesto está abajo, como en este caso. Y también tengo el dato que me dan, ¿verdad? La medida que ya me están dando, que en este caso corresponde a la hipotenusa porque está frente al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Está frente al ángulo de 90 grados y este lado que hay que encontrar está frente al ángulo de referencia, que es el que mide 10. Bueno, entonces si nos devolvemos a razones trigonométricas, o bueno, a las palabras todas propiamente, tenemos que revisar cuál razón trigonométrica relaciona a quién, a la H y a la O. Es decir, en cuál razón trigonométrica estas dos letras aparecen juntas en una sola fracción. Entonces, nos devolvemos a la palabra socatoda. Tengo la S, que es seno y es O sobre H. La C, que sería coseno A sobre H. Y la T, de tangente O sobre A. Entonces, la única razón trigonométrica que me relaciona la O con la H es seno, entonces solo puedo utilizar seno. Con esto también quiero señalar que, por ejemplo, si a ustedes les dan o si ustedes tienen A con H, entonces solo pueden utilizar coseno. O si tienen O con A, ¿verdad? Entonces solo pueden utilizar tangente. En otras palabras también, si les dan la medida de la hipotenusa, o les piden o se les pide la medida de la hipotenusa, solo pueden utilizar seno o coseno, ¿verdad? Todo esto depende si les dan el opuesto o el adyacente. Pero si no dan la hipotenusa, o sea, no saben cuánto mide la hipotenusa y tampoco le están pidiendo, es decir, no tienen que calcular o no les están pidiendo el valor de la hipotenusa, la única opción que nos queda es la tangente que relaciona O con A. Entonces, continuando con este ejercicio, la única razón trigonométrica que relaciona O y H es en, entonces yo digo, ¿de quién? Del ángulo 10 es igual
al cateto opuesto, que en este caso es X, entre la hipotenusa, que en este caso es 20. Entonces vean que tengo O sobre H, ¿verdad? Opuesto sobre hipotenusa, que es lo que teníamos también con el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, una vez que ya logramos identificar o clasificamos el lado que me dan, el lado que me piden, de acuerdo al ángulo de referencia, logré identificar qué razón trigonométrica me conviene utilizar. Entonces, si la letra X me queda en el denominador, o bueno, letra X digo yo, ¿verdad? Pero la letra o la incógnita, ¿verdad? Nos queda en el numerador, es decir, arriba. Yo debo multiplicar el número que esté abajo de esa letra por esa función trigonométrica. O si más bien la letra queda en el denominador, es decir, queda abajo, debo realizar una división. ¿Una división entre quién? Bueno, entre el número que iría en el numerador entre esa función trigonométrica, ¿verdad? Entonces, en resumen, si la X queda arriba o la letra queda arriba, multiplico. Y si queda abajo la letra, dividimos. Bueno, en este caso nos quedó arriba. Entonces, vamos a multiplicar. ¿Quién? Bueno, multiplicamos 20 por el seno de 10. ¿Verdad? O el seno de 10. Entonces, ustedes en la calculadora deben colocar 20 por el seno de 10. Y eso nos da 3,47. Y así hemos logrado encontrar el valor de X.